Sí, así se Sí, escucha. sí, se escucha. Ya, bien. ¿Puedo empezar? Pueden visualizar la pizarra, ¿verdad? Sí, Oxy. Ya, muy bien. Vamos a ver entonces lo que es combinación lineal. Ya, en la teoría hemos visto algunos, bueno, hemos visto lo que son los espacios vectoriales y los subespacios vectoriales, ¿no? Entonces, lo que toca ver ahora es esa parte de combinación lineal. Bien, entonces aquí voy a anotar. Combinación lineal. Ya. Primero, tenemos que ver lo siguiente, ¿no? Para una combinación lineal. Una combinación lineal resulta de escribir un vector, ¿bien? Un vector U, digamos, un vector X, ¿ya? Un vector X de la siguiente forma. Un escalar 1 por otro vector, digamos U más un escalar 2 por otro vector U sub 2 más un tercer vector por una escala, por un vector U sub 3, de esa forma hasta cualquier cantidad de vectores. Un escalar n multiplicado por un vector n, de esa forma. O sea, ¿qué significa? Que el vector x es combinación lineal de el vector u1, del vector u2, del vector u3, hasta el vector un. Esa es la forma de escribir un vector en forma de combinación lineal, ¿ya? Entonces, de esa forma tenemos que escribir nosotros un vector. Bien, ahora hay ciertas condiciones para que un vector se puede escribir en combinación lineal de otros vectores. En este caso, vean, el vector x está escrito en combinación lineal del vector u1, u2, u3 hasta el vector un. ¿Y qué condición debe cumplir? Que k sub 1, k sub 2, k sub 3 hasta k sub n deben tener solución única. ¿Ya? Tienen que tener solución única. En caso de que caso 1, los escalares tengan solución única, entonces el vector x es combinación lineal de los vectores u1, u2, u3 hasta un. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que saber, ¿no? Bien. Entonces vamos a ver un ejemplo. Ya, a ver, aquí vamos a... ya, veamos este problema. Dice lo siguiente. A ver, dice hallar, hallar lambda mu que pertenecen a los reales. ¿Para qué? Vean, el vector lambda mu menos 37 menos 6 que pertenece a R4 sea combinación lineal. Sea combinación lineal del conjunto y me están dando un conjunto de vectores también en R4. El primer vector está dado por 1, 2, menos 5, 3. Y el segundo vector está dado por 2, menos 1, 4 y 7. Listo, para R4, dice, ¿no? Para los vectores en R4. Bien, entonces, ¿qué me dice? Vamos a volver a leer. Hallar lambda y mu, que pertenece a R, para que este vector, vean, este vector en R4 está compuesto por lambda en la primera componente, mu en la segunda componente, menos 37 y menos 6, en la tercera y cuarta componente respectivamente, que pertenece a R4. Entonces, ¿qué me dice? Que debo calcular lambda y mu para que este vector sea combinación lineal del conjunto de estos dos vectores para R4, me está diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que vamos a marcar aquí. Este vector, voy a anotar que este vector lo voy a hacer con blanco. Lambda, mu, menos 37, menos 6, sea combinación lineal de estos dos vectores. Eso es lo que me está diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debo anotar un vector en combinación lineal de otros vectores? Entonces, debo anotar primeramente un escalar y anotar el primer vector, es decir, este. 1, 2, menos 5, 3. Más
el escalar 2 y multiplicamos el segundo vector del conjunto dado. 2 menos 1, 4, 7. Eso es lo que me está haciendo entender el problema, ¿no? Que este vector es combinación lineal de estos dos vectores, ¿no? De esos dos. Entonces debo anotar de esa forma. Muy bien. Tenemos eso. Ahora, lo que yo debo calcular es lambda y mu, que se encuentra en este vector, en el primer vector dado, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? En este tipo de problemas, como me está diciendo que este vector es combinación lineal, debo asegurar que K1 y K2 deben tener única solución, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo genero eso? Obviamente, generando un sistema de ecuaciones para K1 y K2, para esos dos escalares. Bien, vamos a hacer de dos formas, ¿ya? Esta va a ser la forma larga y luego les explico la forma corta para poder calcular el sistema rápidamente. Primeramente voy a anotar el vector lambda mu menos 37 menos 6. Bien, ¿qué se hace ahora? Este segundo miembro lo voy a llevar a un solo vector. ¿Qué quiere decir eso? Que primeramente este escalar K1 va a multiplicar a cada componente de este vector y el escalar K2 va a multiplicar también a cada componente del segundo vector. En consecuencia, voy a sumar dos vectores, ¿no? Pero lo voy a hacer de forma directa porque ya conocemos esas operaciones. Entonces, nosotros sabemos que se opera componente a componente. Vamos a tener K1 más del segundo vector, 2 veces K2, coma, para la segunda componente, 2 veces K1 menos K2. La tercera componente, menos 5 veces K1 más 4 veces K2. La cuarta componente, 3 veces K1 y la cuarta del segundo vector es 7 veces K2. Es eso nada más, ¿no? Como saben, si tenemos dos vectores iguales, esto quiere decir que cada componente, que las componentes de cada vector también van a ser iguales. Por tanto, podemos generar 4 igualdades porque tenemos 4 componentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que lambda es igual a K1 más 2 veces K2, que mu es igual a 2 veces K1 menos K2, y así sucesivamente para menos 37 con esta expresión y para menos 6 con esta otra expresión. Es propiedades de vectores, ¿no es cierto? Que ya conocemos. Entonces, vamos a generar. Primero voy a anotar las del segundo componente, ¿ya? Las expresiones del segundo componente. Entonces, tenemos K1 más 2 veces el escalar 2. Igual, esto es igual a lambda. La segunda expresión, 2 veces K1 menos K2, y esto es igual a mu. Tercera componente, menos 5 veces K1 más 4 veces K2 igual a menos 37. Cuarta componente, 3 veces K1 más 7 veces K2. Y eso es igual a menos 6. Bien, es eso, ¿no? Como pueden ver. Entonces, observen lo siguiente. Aquí hemos generado un sistema de 4 ecuaciones y 2 incógnitas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a llevar a la forma matricial para poder analizar la solución. Entonces, aquí decimos, primero vamos a anotar la matriz de coeficientes, donde los coeficientes son 1, 2, de la segunda ecuación 2, menos 1, de la tercera tenemos a menos 5, 4, 3 y 7 de la cuarta ecuación. Está multiplicado esta matriz de coeficientes por el vector columna de incógnitas, que en este caso solamente son dos, K1 y K2, igual a el vector columna de términos independientes, en este caso lambda, mu, menos 37 y menos 6. Bien, es eso, como pueden ver, ¿no? Ya tenemos el sistema. Ahora, nosotros habíamos indicado que debemos calcular lambda y mu, pero para ello, como este vector es combinación lineal de estos dos, debemos asegurar que los escalares tengan única solución. Y para ello vamos a resolver el sistema, ¿sí? Tenemos que resolver el sistema. Entonces vamos a proceder a resolver el sistema. En primer lugar, como sabemos, tenemos que anotar en su forma aumentada el sistema, ¿no? Entonces aquí decimos, a ver, voy a anotar 1, 2 ampliado a o aumentado a lambda. Eso por una parte, 2 menos 1 aumentado a mu menos 6. Lo que se procede
a hacer ahora, es a escalonar, ¿no es cierto?, para poder resolver el sistema. Y como se puede observar, el 1 es el pivote. En este caso, ¿no? Me conviene que sea el pivote. Aplicamos operaciones elementales. Para la primera, menos 2 veces la fila 1 más la nueva fila 2. 5 veces la fila 1 más la fila 3. Y menos 3 veces la fila 1 más la fila 4. ¿Ya? Es eso. Ahora aplicamos esas operaciones elementales. Entonces, en esta parte. Como se puede ver, la fila 1 se mantiene constante. 1, 2, ampliado a lambda. Realizamos estas operaciones elementales. Menos 2 más 2 es 0. Menos 4 menos 1 es menos 5. Menos 2 lambda más mu sería, ¿no? Para la tercera operación elemental, lo que tenemos es 5 menos 5, 0. Aquí tenemos 5 por 2, 10, más 4, 14. 5 lambda menos 37. Ahora para la tercera operación elemental, menos 3 más 3 es 0. Aquí tenemos menos 6 más 7 es 1. Menos 3 lambda menos 6. Listo, es eso. Bien, como pueden ver, podemos seguir escalonando. Ahora el pivote que vamos a usar es el siguiente, va a ser este 1. Entonces ese 1 va a eliminar inicialmente a este menos 5 y a 14, ¿no? Seguimos con las operaciones elementales. 5 veces de la fila 4 más la fila 2. Menos 14 veces la fila 4 más la fila 3. Bien, aplicando eso, vemos lo siguiente. La fila 1 se mantiene constante. 1, 2, ampliado lambda. Tenemos eso, ¿no? En la primera fila. Ahora, en la segunda fila, ya vamos a tener 0, 5 menos 5, 0. Esto lo voy a ampliar para que pueda entrarme toda la expresión, ¿no? Completa. Ya. A ver, tenemos entonces lo siguiente. Bien, menos 2 veces lambda más mu. A eso le tenemos que sumar 5 veces la fila 4. Entonces tenemos menos 15, menos 2, menos 17 lambda. Más mu. Menos 30 sería, ¿no? Esto lo voy a anotar aquí. Menos 30. Menos 30. Listo. Es eso lo que hemos generado. Continuamos. Menos 14 veces la fila 4 más la fila 3. Entonces tenemos 0, 0. Ya. Aquí vamos a tener 14 por 3 más 5. 30, 42, 47 sería, ¿no? 47 lambda. 47 lambda. Listo, tenemos eso. Ahora, menos 14 por menos 6. 84 menos... Serían 47, ¿no? 47, sí, 47. Ya. Y me queda 0, 1, menos 3 lambda y menos 6. Bien, eso es lo que hemos obtenido escalonando, ¿no? Ahora les pregunto, ¿será necesario seguir escalonando o dejo la expresión tal como está para poder realizar el análisis? Tal como Sí, está. en la tercera fila creo que es 37 la... En la tercera fila, 37 lambda. A ver, me van a corregir, por favor. A ver, tenemos a... vamos a ver. Tenemos a 14 por 3. Eso es 42. 42 más 5 serían 47 lambda, ¿no? Está bien. Ahora para el término independiente, ver. 14 por 6 serían 84. 84 menos 37, 47. Está bien, ¿no? ¿Me confirma, por favor? Yo sí me confundí en un signo yo. Ah, ya, no hay problema. Bien, entonces, como su compañero anteriormente había indicado, ya no realizo más escalonamientos. ¿Por qué? Porque ya no es necesario, ¿no es cierto? Porque vean, si quiero, uno puede decir, ¿no? Este uno que elimina al 2, pero va a ser en vano, porque lo que yo necesito ahora es el rango, ¿no es cierto? ¿Cómo analizamos la
la consistencia, inconsistencia de un sistema por el teorema de Rutschev-Frobenius, ¿no es cierto? Entonces vamos a aplicar eso, ¿ya? Entonces veamos lo siguiente. ¿Qué habíamos indicado en primer lugar? Que para que sea combinación lineal, porque eso me está diciendo, ¿no?, que este vector es combinación lineal, ¿qué debe suceder? Que los escalares tengan solución única, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el teorema? Aquí vamos a anotar primeramente las matrices. Aquí tenemos a A y tenemos a B, ¿no es cierto? Listo. Ahora, para que tenga solución única, aquí vamos a analizar por Rutschev-Frobenius, ¿no? Para que... ¿Cuáles son las incógnitas? Son los escalares. En este caso, K1 y K2 tengan solución única. Solución única, ¿qué debe suceder? Que el rango de la matriz A debe ser igual al rango de la matriz aumentada. Eso es lo que debe suceder, ¿no? Bien. ¿Está bien enunciado el teorema o me falta explicar algo más? A ver quién me puede decir. Que sea igual al número de incógnitas, ¿o qué? Exacto, ¿no es cierto? Que sea el número de incógnitas, ¿ya? Que sea el número de incógnitas. N va a ser el número de incógnitas. Entonces, hacemos cumplir el teorema. Muy bien. Primeramente, el número de incógnitas. ¿Cuántas incógnitas tengo? Tengo 2. Eso significa que debo obligar que el rango de A sea 2 y el rango de la aumentada sea 2. Entonces, analicemos. A ver, primero el rango de A. Este es el rango de A. Toda esta parte nada más, ¿no? Entonces, vamos a ver. Aquí tengo 1 y 2. Ah, perfecto. Cumple, ¿no? Para la matriz A. Tenemos 2. Aquí vamos a anotar. Ahora tenemos que hacer cumplir para la aumentada, es decir, para todo el conjunto, ¿no? Entonces, veamos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4. No cumple. ¿Pero qué hago? Puedo obligar a que tenga rango 2, siempre y cuando esta expresión sea 0 y esta otra expresión sea 0. En ese caso, vean, tendría 2 nada más de rango. 1 y 2. Entonces, hagamos eso, ¿no es cierto? Entonces, tendríamos 2 siempre y cuando menos 17 lambda más mu menos 30 sea igual a 0. Y por otra parte, esta expresión, 47 lambda más 47 sea igual a 0. Ah, entonces aquí ya estamos haciendo cumplir lo que queríamos. ¿Qué queríamos? Que en primer lugar, este vector, bueno, me está diciendo, ¿no?, que este vector es combinación lineal de estos dos. Para que sea combinación lineal, tiene que cumplir esto, ¿no es cierto? Que el rango sea 2. Ah, hemos hecho cumplir, pero con la condición de que estas dos expresiones sean iguales a 0. ¿Pero para qué me sirven esas expresiones? Para poder calcular las variables que me pedían, lambda y mu. Y en consecuencia, calculamos esos escalares, ¿no?, deseados. De la segunda ecuación, ¿qué podemos decir? De la segunda ecuación tenemos a lambda igual a menos 1. Está simple despejar, ¿no? Entonces reemplazamos, ¿no?, ese valor de lambda. Entonces tendríamos menos 17 por menos 1 más mu menos 30 igual a 0. De donde despejamos mu. Por tanto, mu, a ver, ¿qué sería igual? 7, 30, 13 sería, ¿no? Listo, sería 13. Por tanto, esas serían las soluciones. Lambda igual a menos 1 y mu igual a 13. ¿Sí? De esa forma, entonces, se ha logrado, un momento, se ha logrado calcular la solución, ¿ya? Entonces, recuerden siempre, ¿no?, la teoría. Para que un vector lo podamos escribir en combinación lineal, los escalares tienen que tener solución única, ¿ya? Esa es la condición. Ahora, puede haber una gran gama de problemas así de este tipo, ¿no es cierto?, donde las incógnitas no siempre van a estar en el primer vector, pueden estar tal vez en el vector, en la base, ¿no es cierto?, de estos vectores, ¿ya? Listo, eso sería. Ahora, les había explicado, ¿no?, que hay otra forma. Vean, aquí como que hemos perdido un poco el tiempo. Al estar multiplicando, primero al distribuir, luego al estar sumando, ¿no es cierto? Y luego hemos llegado a esto. ¿Ya? Hemos perdido el tiempo, ¿no es cierto? Hay otra forma mucho más sencilla y les voy a explicar en esta parte, ¿ya? Aquí les voy a explicar. Otra forma de generar el sistema. Otra forma de generar el sistema. Ya. ¿Cuál es la otra forma? Vean, es bien simple.
Estos vectores que ven van a formar las columnas de la matriz de coeficientes. Y este otro vector va a formar el vector columna de los términos independientes. Entonces, veamos en esta parte. Voy a anotar esto. ¿Ya? Y cuento. ¿Cuántos elementos tiene cada vector? Bien, aquí tengo 1, 2, 3, 4. Aquí también debería ser 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Eso significa que voy a tener 4 filas. ¿Ya? Entonces, voy a listar eso, ¿no? Una matriz para que tenga 4 filas. ¿Y cuántas columnas va a tener? El número de vectores. Aquí tengo un vector y otro vector. Por tanto, tiene 2 columnas. Ahora, el primer vector, vean, este vector, va a ser la primera columna. Entonces, lo voy a anotar de esta forma. 1, 2, menos 5, 3. Y lo mismo pasa con este otro. 2, menos 1, 4 y 7. ¿Ya? Listo. Pero yo quiero ahora la forma aumentada. Entonces, trazo la línea segmentada. Y el vector columna que genera la matriz aumentada va a ser lambda, mu, menos 37 y menos 6. Entonces, anotamos. Lambda, mu, menos 37 y menos 6. Y como pueden ver, a ver, aquí lo vamos a poner en recuadro para que no sea confuso esto. Sí. Vean, comparemos ahora. Esta matriz es idéntica a esta, vean. Tiene los mismos elementos y las mismas características. Son iguales, ¿no es cierto? Entonces, esta es otra forma, ¿ya? Para poder calcular directamente la matriz. Porque aquí, digamos, había que operar primero, ¿no? Llevar un solo vector, luego igualar y recién llevar a la forma aumentada. Y esto se complica más todavía cuando tenemos matrices o polinomios o tal vez más vectores, ¿no es cierto? Para más vectores vamos a perder más tiempo, vamos a tener más ecuaciones. Y una forma más simple es llevarla directamente, ¿no? Sabiendo que cada vector se transforma en columna de la matriz, ¿ya? Es eso nada más, ¿no? Y luego ya, lo que les he explicado, ¿no? Hay que aplicar el teorema de Frobenius para poder analizar si un vector lo podemos escribir en forma de combinación lineal de otros vectores. Bien. ¿Hasta aquí tienen alguna consulta? Ya. No hay dudas, ¿no? Entonces, bien. Eso sería, ¿no? En cuanto a la combinación lineal, ¿ya? Ya, a ver, antes, a ver, no les he pasado a la práctica todavía, un momento. Eso quiero revisar en esta parte. Ya. Les voy a mostrar la práctica, ¿sí? En la práctica van a encontrar más problemas, ¿ya? De este tipo. Pero también lo que tenemos que estudiar ahora es los generadores, ¿sí? A ver, aquí debe estar. Debe estar aquí, a ver, práctica 2, debe ser esto. No, no es esto, a ver, entonces debe estar por aquí. Un momento, por favor. Ya, como no hay mucho tiempo, van a ser 20 problemas nada más, ya de la práctica. Les voy a mostrar en este momento la práctica. Se me ha olvidado, ahorita mismo lo voy a subir. ¿Dónde está? Estará aquí. Sí, este es. A ver. Ya, es esta, ya. Vean, en esta práctica tenemos problemas de espacios vectoriales, subespacios vectoriales. Aquí hay, vean, problemas de combinación lineal. Ven, aquí está el problema que he resuelto, ¿no? El problema 2 es el que acabo de resolver. Aquí también hay problemas de combinación lineal, ¿ver? ¿Para qué valor de A, el polinomio P de X, será una combinación lineal de U, de B y de W? Es lo mismo que he hecho, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Este polinomio A lo escribo en combinación lineal de U, de B y de W y genero un sistema. Genero el sistema y analizo, ¿no es cierto? Debo analizar que los escalares tengan solución única y la respuesta me va a salir A igual a menos 81 sobre 20, ¿no? Entonces, tienen que resolver de esa forma, ¿no? Han visto que los problemas de combinación lineal son de esa forma y los podemos resolver con la teoría, ¿no? Que ya les he explicado.
Bien. Entonces, de esta práctica van a resolver 20 problemas nada más, ¿ya? Observen que hay muchos problemas, ¿sí? Hay muchos problemas, pero no, los que ustedes quieran resuelvan, los que creen que donde tienen más deficiencia, entonces pueden practicar más, ¿no? Para la parte que les falta dominar, ¿sí? Hay problemas de base y dimensión, de operaciones con subespacios y también de producto interior. Bien. Bien, entonces esto lo voy a subir más rato, ¿ya? Porque ya lo tengo listo, esta práctica. Listo. Ahora vamos a continuar. Vamos a ver ahora lo que son esta parte, ¿dónde están los conjuntos generadores? ¿Sí? Esta parte es importante. Ya. A ver, vamos a anotar. Aquí, conjuntos generadores. Conjuntos generadores. Ya. Entonces, bien, como sabemos nosotros, un conjunto generador es, como su nombre dice, ¿no? Es una colección de vectores, ¿ya? Nosotros sabemos que a los vectores llamamos a cualquier proposición matemática donde se puede realizar la suma de esos dos vectores y el producto de una escalar a cualquiera de esos dos vectores, ¿no? Entonces, vean, primeramente nosotros tenemos aquí, por ejemplo, el vector U1, U2, U3 hasta UN, ¿ya? Entonces, se dice que este conjunto es generador si genera un subespacio vectorial. ¿Qué quiero decir con esto? Que me va a generar un subespacio vectorial ya sea en la forma de comprensión o de extensión. Si es en la forma de comprensión, nosotros sabemos que va a ser S. Aquí vamos a tener un vector genérico, ¿no? X que pertenece, ¿no? al espacio vectorial y aquí las condiciones. ¿Sí? Eso es nada más, ¿ya? Un generador. Ahora, si este es generador, entonces también puede ser el mismo conjunto, ¿ya? A veces puede ser, el conjunto generador es el mismo subespacio vectorial, a veces, ¿ya? Pero bueno, generalmente se lo denota de esta forma, ¿no es cierto? Subespacio vectorial, por comprensión. Entonces, veamos un ejemplo, ¿ya? Para poder entender mejor esto. Solo vamos a hacer un ejemplo de esto y luego vamos a pasar a lo más importante, ¿no? Que es la dependencia e independencia lineal. Bien, entonces les voy a enseñar cómo se genera. Ahora, a ver, veremos un problema. Ya, vean lo que dice este problema. El subespacio S de vectores en R4, dice, ¿no? Está generado por el siguiente conjunto de vectores. Ese conjunto de vectores es G, ¿ya? Y está dado por 4 vectores en R4. 1, 0, 1, 0. 1, 1, 0, 0. Y 0, 1, 1, 1. Bien. Encontrar el subespacio S, me dice, ¿no? Encontrar el subespacio S. Encontrar el subespacio S. Ya, observen lo siguiente. En este problema ya me está diciendo que es generador. ¿Vean? El subespacio S de R4 está generado. Ya me dice, ¿no? Generado. Ya me está diciendo que es generador el conjunto que me van a dar, ¿ya? Por el siguiente conjunto de vectores. El conjunto G. ¿Qué significa eso? Que este conjunto G, todo esto, ¿no es cierto? Me va a generar un subespacio vectorial, ¿ya? Y es lo que me está pidiendo. Encontrar el subespacio S, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Vean, aquí tengo mi generador, ¿no? Y ese generador puede, como les había explicado, puede generarme un subespacio.
en este caso un subespacio S, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace eso? Es bien sencillo, les voy a explicar. En primer lugar, como es generador, es capaz de generar con estos vectores cualquier vector en el espacio vectorial donde estemos trabajando. En este caso estamos trabajando en R4. ¿Qué significa, en pocas palabras, que sea generador? Que estos tres vectores me van a generar cualquier vector, ¿ya? Esa es la característica principal de un conjunto generador. Entonces, para poder generar eso, escribimos en combinación lineal cualquier vector con estos elementos, ¿ya? Con esos vectores. Entonces decimos, para R4, cualquier vector sería, a ver, puede ser X, Y, Z, U. Igual, pero ¿qué genera esto? Estos tres vectores, ¿no es cierto? Caso 1 por 1, 0, 1, 0. Más caso 2 por 1, 1, 0, 0. Más caso 3 por 0, 1, 1, 1. ¿Verdad? ¿Qué se hace ahora? Tenemos que encontrar un sistema de escalares, ¿no es cierto? Para poder asegurar que exista solución única, porque en realidad esto es una combinación lineal, como pueden ver, ¿no es cierto? Esto es una combinación lineal. Y para que haya combinación lineal, debemos asegurar que haya solución única, ¿no es cierto? Bien, entonces, hay dos formas, ya les he explicado, ¿no? Para poder llevar a encontrar el sistema. Vamos a hacer nosotros por la forma directa, ¿ya? Pero como recomendación les aconsejo que con el ingeniero usen la forma normal. Un minuto, por favor. Ya, bueno, disculpar. Vamos a continuar. Entonces, vamos a hacer por la forma directa, ¿no? Con el ingeniero, por favor, hagan con pasos, ¿ya? Yo les estoy explicando esta forma tal vez para comprobar, ¿no? Pero al ingeniero le gusta que hagan con pasos, ¿sí? Entonces, ya sabemos, ¿no? Vean, esto se va a transformar en la primera columna, segunda columna, tercera columna. Entonces, primero, anotamos 1, 0, 1, 0. Lo mismo para este otro. 1, 1, 0, 0. Y para este otro, 0, 1, 1, 1. Ampliado a X, Y, Z, U. X, Y, Z, U. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que escalonar, ¿ya? Lo hacemos de forma rápida, esta parte. A ver, ¿cuál puede ser el pivote? A ver, puede ser este elemento, ¿no? La fila 3 puede ser. Entonces decimos, o bueno, la fila 1 que sea. No hay mucho problema en esto. A ver, no me conviene. Bueno, va a ser lo mismo. Sí, vamos a realizar la misma cantidad de operaciones al final.
Ya, aquí, menos la fila 1 más la fila 3. Entonces, tenemos lo siguiente. Un momento, por favor. Perdón. Ya, van a disculpar. Ahora sí continuaremos. Entonces, seguimos, ¿no? Escalonando. Bien. La fila 1 se mantiene constante. 1, 1, 0, ampliado a X. La fila 2 también se mantiene constante. 0, 1, 1, Y. Menos fila 1 más fila 3. Tenemos 0, menos 1, 1, menos X más Z. 0, 0, 1 y X. Seguimos escalonando. Ahora vamos a tener lo siguiente. ¿Cuál sería? Si no es X es U. Ah, perdón. Sí, sería U, ¿verdad? Gracias. Bien, ahora seguimos. Entonces, el siguiente pivote puede ser la fila 2 o la fila 1, ¿no? Que sea la fila 2, para no estar arrastrando más variables. Entonces, para esto vamos a decir lo siguiente. Ya, voy a eliminar este elemento. Decimos fila, aquí vamos a meter. Fila 2, fila 3. Ya, entonces, si hacemos eso, tenemos a 1, 1, 0, ampliado X. ¿Ya? Fila 2 más fila 3 tenemos a 0, 0, 2, menos X más Y más Z. Ya tenemos eso. Y aquí vamos a tener a 0, menos 1, 1, menos X más Z. Y 0, 0, 1. ¿Ya? Aquí también falta el 1, ¿no? Perdón, esto sería U. Eso es U. Lo corregiré. Esto es U. Bien, es eso. Listo, tenemos eso, ¿no? Finalmente, a ver, lo que debería hacer es lo siguiente. Si observan, no es necesario que este 1 elimine este 1, porque al final solamente me interesa el rango, ¿no es cierto? Lo que sí debo eliminar es a este 2, ¿ya? A ese 2. Entonces, utilizamos la operación elemental. Menos 2 veces la fila 4 más la fila 2. Entonces, una vez que aplicamos eso, obtenemos lo siguiente. 1, 1, 0, ampliado X. ¿Ya? Entonces tenemos 0, 0, 0. Y aquí vamos a tener, a ver, 2x menos x es x. Menos 2z más z es menos z. Más y. Tenemos a 0, menos 1, 1, menos x más z. 0, 0, 1, u. Listo. Como pueden ver,
ya no necesito escalonar más, porque solo necesito el rango, ¿verdad? Pero ¿qué habíamos indicado? Esto va a ser A y esto va a ser B, ¿no es cierto? ¿Qué habíamos indicado? Que nosotros queremos generar el subespacio vectorial, pero debe cumplirse esta combinación lineal. Por tanto, para que exista combinación lineal, los escalares K1, K2 y K3 tienen que tener única solución. Entonces, hacemos cumplir eso. El rango de A tiene que ser igual al rango de la aumentada y el rango de la aumentada tiene que ser igual al número de incógnitas. ¿Cuántas incógnitas tenemos? K1, K2 y K3, es decir, 3 incógnitas. Entonces, haremos cumplir eso. Tenemos el 3. El rango de A, primeramente, aquí tenemos 1, 2 y 3. Cumple el rango de A. Tenemos 3. El rango de la aumentada, 1, 2, 3, 4. No cumple. Pero, ¿qué podemos hacer para que cumpla? Que esta expresión se transforme en 0, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, va a ser 3, ¿sí? X menos Z más Y es igual a 0. Por tanto, esta sería la condición del subespacio vectorial. Y podemos anotar el subespacio vectorial en su forma de comprensión. ¿Cómo se anota? El problema me decía que estoy generando el subespacio S. Por tanto, decimos S es igual. Como estoy trabajando en el espacio vectorial de R4, me está diciendo que estoy trabajando en R4, me doy un vector genérico de R4. Puede ser el que me he dado para la combinación lineal. Entonces, anotamos eso. X, Y, Z, U, que pertenece a R4. Tal que, y aquí anoto la condición, X menos Z más Y igual a 0. Listo, sería eso nada más, ¿no? Y cerramos los corchetes. Por tanto, ese sería el espacio, perdón, el subespacio vectorial S. ¿Sí? De esa forma se genera, ¿ya? Si me dan un conjunto de vectores, puedo generar el subespacio primero diciendo de que este conjunto me puede generar cualquier vector en el espacio vectorial que estoy trabajando, en este caso en R4. Entonces, X, Y, Z, U es combinación lineal de estos tres. En consecuencia, genero el sistema y debo asegurar que K1, K2 y K3 tenga solución única, ¿verdad? ¿Y cómo aseguramos? Con esta condición, ¿no? Con tal de que esto sea 0, y escribimos a subespacio S en su forma de comprensión. Esa sería la solución. ¿Alguna consulta sobre este problema? Auxiliar, ¿no faltaba multiplicar? En la matriz B, de operación elemental, menos 2U más... A ver. menos Cierto, sí, menos 2U me faltaría, ¿no? En esta parte. Muy bien, aquí menos 2U. Menos 2U, sí. Ya, me ha faltado eso, ¿no? Entonces, aquí también voy a corregir eso. Menos 2U igual a 0. Por tanto, también va a afectar en la solución. Menos 2U igual a 0. Listo, así sería, ¿no? Ya, gracias por la observación, ¿no? Ahora sí está bien. Entonces, de esa forma nada más se resuelve, ¿ya? Se genera un subespacio vectorial. Bien, esto más que todo vamos a ver en los problemas, ¿no? Esto siempre, bueno, no entra así una pregunta simple en un examen, ¿no? Te dan esto, tienes que generar el subespacio y te pueden pedir la base o la dimensión, ¿no? Pero vamos a ver luego, ¿no? Los problemas de base y dimensión. Ahora vamos a ver lo siguiente, veamos un problema. Ya, a ver. Ya, hay más problemas, ¿no? Pero les voy a pasar problemas resueltos sobre esto, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es dependencia e independencia lineal. Eso es importante. Dependencia e independencia lineal. Ya. Entonces, ¿en qué consiste esto? Vean. Nosotros vamos a tener un vector, ¿sí? Un vector X. Y lo podemos escribir en combinación lineal, ¿vean? No, estoy mal, ¿ya? Primero, para analizar la dependencia o independencia lineal,
tenemos que tener un conjunto de vectores, ¿ya? Van a ser en este caso U1, U2, U3, hasta UN. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vean. K1 por U1 más K sub 2 por U sub 2 más K sub 3 por U sub 3 hasta K sub N por U sub N. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí vamos a tener, ¿no? Un vector, digamos, ¿ya? X. No me interesa todavía esto. Puede ser el nulo o no puede ser el nulo. Luego lo vamos a analizar. ¿Qué sucede con esto? ¿Ya? Aquí hay que ver lo siguiente. Si K sub 1 es igual a K sub 2 es igual a K sub 3 y todos estos son iguales a K sub n y esto es igual a 0, esto significa que el conjunto C, aquí vamos a llamar el conjunto C, es linealmente independiente, ¿ya? Pero si en el otro caso, K sub 1 es distinto de K sub 2, es distinto de K sub 3, es distinto a K sub n y es distinto a el 0, eso significa que C es linealmente dependiente, ¿ya? Pero ese análisis me sirve cuando el sistema, obviamente estamos hablando de los escalares K, ¿no es cierto? No me generan una matriz cuadrada, ¿ya? Pero en el caso de que sea cuadrada, aquí vamos a anotar, ¿ya? Entonces, si A es cuadrada, ¿qué pasa? Que si el determinante de A es distinto de 0, eso significa que el conjunto C es linealmente independiente y que si el determinante de A es 0, el conjunto es linealmente dependiente. Es eso nada más, ¿ya? En pocas palabras, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando tenemos vectores linealmente independientes, cuando no tienen la misma dirección. Gráficamente, por ejemplo, vean, si yo tengo un vector U1, aquí tengo otro vector U2 y estos son paralelos, estos son linealmente independientes porque tienen la misma dirección, ¿cierto? Pero si tengo otros vectores, digamos, U1, y este no está en la dirección de, el otro no está en la dirección de U1, ¿ven? Está de esta forma, U2. Estos son linealmente dependientes, ¿ya? Eso significa, ¿no? Gráficamente, que pueden ser paralelos, ¿no es cierto? Los vectores linealmente independientes, o pueden ser iguales, solamente que puede estar tal vez aumentada, pueden tener la misma, pueden tener otro módulo, digamos que este puede ser U3, ¿no es cierto? Pero vean, está en el mismo sentido, ¿no es cierto? Que U2. Pero los que son linealmente dependientes son muy distintos los vectores que son linealmente dependientes, ¿ya? Eso sería gráficamente, ¿no? Bien, pero eso es una explicación geométrica. Aquí podemos decir que estos son linealmente independientes y estos son linealmente dependientes, ¿sí? Es eso, ¿no? Ahora, en los problemas generalmente se trabaja con esto, ¿no? Porque los valores que las matrices que vamos a encontrar que resultan de los sistemas de K1, K2 son cuadrados siempre las matrices, ¿ya? Entonces vamos a ver un problema. Ya, a ver. Aquí vamos a escribir lo siguiente. Dice, ¿para qué valores de M el siguiente conjunto es linealmente independiente en P2? ¿Qué significa P2? En los polinomios de grado 2 me está diciendo. Y el conjunto que me están dando es el siguiente. 1 más M por X al cuadrado más 4X más 4. 4X cuadrado más 1 más M por X más 4 y 4X cuadrado más 4X, ¿sí? Más 1 más M. Ya, solución. Entonces, ¿qué me dice? Vean, me está diciendo calcular el valor de M para que el conjunto sea linealmente independiente, ¿no? Ya, en primer lugar, ¿qué habíamos indicado? Que para que sea linealmente independiente debo anotar la combinación lineal. Entonces, anotamos
K sub 1 por el primer polinomio, en este caso, ¿no? 1 más m, 1 más m por x al cuadrado, más 4x más 4, más K sub 2 por 4x cuadrado, más 1 más m por x más 4, más K sub 3 por 4x cuadrado, más 4x más 1 más m. Ahora, para que sea linealmente independiente, aquí ya me está diciendo que va a ser linealmente independiente. La combinación lineal tiene que ser nula, es decir, que tiene que ser 0, ¿no es cierto? Por tanto, aquí el 0 lo podemos expresar como polinomio, ¿no? Bueno, 0 nada más, ¿no? Porque es el vector polinomio nada más. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que generar el sistema, les había explicado, ¿no? Ahora, ¿cómo generamos el sistema rápidamente? Nosotros sabemos que en vectores tenemos que operar inicialmente y luego comparar, ¿no? El vector del primer miembro con el vector del segundo miembro. Pero aquí también es sencillo, vean. Voy a dibujar directamente la matriz de coeficientes, ¿ya? Ahora, para polinomios es igual que en vectores, pero tienen que estar ordenados en función a un mismo orden, ¿ya? Por ejemplo, ven, aquí está en orden descendente, ¿ven? X cuadrado, X y el término independiente. X cuadrado, X y el término independiente. X cuadrado, X y el término independiente. Tienen que estar de la misma forma. Ahora, los coeficientes del polinomio van a ser la primera columna, es decir, 1 más m, 4 y el término independiente, es la primera columna. La segunda columna sería 4, 1 más m y 4. Y la tercera columna es 4, 4 y 1 más m. De esa forma, ¿no? Entonces anotamos para la primera columna 1 más m, 4, 4. Para la segunda columna 4, 1 más m, 4. 4, 1 más m, 4. Tercera columna 4, 4, 1 más m. 4, 4, 1 más m. Y listo. Es eso nada más, ¿no? Multiplicado por el vector columna de variables K1, K2 y K3. Y eso tiene que ser igual al vector columna de términos independientes. Pero en este caso, vean, es 0, pero el 0 lo puedo presentar como 0x cuadrado más 0x más 0. Entonces aquí tenemos 0, 0 y 0 nada más. Muy bien, pero veamos, esta es la matriz A. Vamos a analizar según la teoría. ¿Qué habíamos indicado? Si A es cuadrada, entonces, si el determinante de A es distinto de 0, el conjunto es linealmente independiente. Y si es 0, el conjunto es linealmente dependiente. Pero en este caso, vean, es cuadrada, por tanto, podemos calcular el determinante. Entonces decimos, el determinante de A es igual. Aquí tenemos 1 más m, 4, 4. 4, 1 más m, 4. Y 4, 4, 1 más m. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es resolver este determinante inicialmente, ¿no? Es familiar ese determinante. En el primer parcial hemos resuelto muchas veces determinantes de esta forma. Yo creo que sí, ¿no? Vean, ¿qué les había explicado? Si tenemos una diagonal con un mismo elemento en la diagonal y los demás elementos son iguales, entonces sumábamos, ¿no es cierto? Todas las columnas a la primera columna, ¿verdad? Hacíamos eso, ¿verdad? Podemos hacer eso, ¿no? Ya, entonces vamos a hacer eso. Vean. La columna 2 más la columna 1 y la columna 3 más a la columna 1 la estamos sumando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos 9, ¿no? 9 más m, 9 más m, 9 más m, sumando. La columna 2 y la columna 3 se mantienen constantes. 4, 1 más m, 4. 4, 4, 1 más m. Ahora en esta parte, podemos hacer varias cosas. Podemos factorizar tal vez o eliminar directamente. Ya podemos escalonar directamente. Vean. Aquí, menos la fila 1 más la fila 2 y menos la fila 1 más la fila 3. Entonces vamos a tener lo siguiente. 9 más m, 4, 4. Aquí tendríamos 0, menos 4 más 1 más m serían m, menos 3, 0, 0, 0,
m menos 3. Y vean, es un determinante de una matriz triangular superior. Por tanto, el resultado es 9 más m por m menos 3 al cuadrado. ¿Pero qué habíamos indicado? Que yo estoy diciendo que este conjunto es linealmente independiente. Por tanto, el determinante A tiene que ser distinto de 0. Como es distinto de 0, ¿cuáles serían las soluciones? M distinto de menos 9 y m distinto de 3. Directamente, ¿no? La solución. Y esa sería la respuesta. Como han podido ver, no es complicado, ¿no? Si conocíamos el determinante. Bien, ese sería, ¿no? Usando el criterio del determinante. Ahora, puede resolver también usando el criterio de rango, ¿no es cierto? Pero no es necesario, ¿sí? Más fácil calcular el determinante, ¿ya? Porque a veces al escalonar podemos cometer más errores, ¿ya? Eso sería, ¿no? A ver, ¿qué otra cosa podemos explicar aquí? Que para que sea linealmente independiente, la combinación lineal tiene que ser nula siempre, ¿ya? Tiene que ser nula. Y para llevar a la forma directa, los polinomios tienen que estar ordenados de la misma forma, ¿no? En forma ascendente o en forma descendente. ¿Tienen alguna pregunta sobre este problema? Ya, no hay consultas, ¿no? Vamos a ver otro ejercicio. Ya. A ver, aquí vamos a anotar. Es lo siguiente. En el espacio vectorial, W, generado por las funciones de la forma. F de X, que es igual a AX más B por E a la X más C por el seno de X, se define el conjunto y me da un conjunto, el conjunto C, dado por K más 3 por X más E a la X más 2 veces el seno de X, coma K por X más K menos 1 por E a la X más seno de X. Seguimos, ¿no? Tenemos 3 veces K más 1 por X más K por E a la X más K más 3 por el seno de X. Ya. Encontrar el valor de K. Encontrar el valor de K para que C sea el conjunto C sea linealmente independiente y linealmente dependiente. Bien, es eso, ¿no? Entonces vean lo que dice el problema. En este caso me dice en el espacio vectorial W generado por las funciones de la forma. En este caso me están dando la forma de la función, ¿ya? Se define el conjunto y me están dando este conjunto. Aquí estamos trabajando ya no con polinomios ni con vectores, estamos trabajando con funciones, pero estas funciones tienen una forma. Ahora, para las funciones hay dos formas de analizar la independencia lineal. Una es siempre y cuando me den la forma, ya como en este caso, vean, me están dando la forma. Si me dan la forma, debo encontrar la solución aplicando la combinación lineal, ¿ya? Pero si no me dan la forma, tengo que aplicar el Wronskiano, y eso lo vamos a ver después, ¿ya? Pero en este caso, vean, me están dando la forma de la función f de x, me dice que es un escalar por x más otro escalar b por e a la x más un escalar c por el seno de x. Es decir, que me están dando la forma. Y el conjunto tiene que tener esa forma, bien, el conjunto tiene esa forma. Aquí tengo un escalar por x más un escalar 1 por e a la x más un escalar 2 por el seno de x. Ahora,
el segundo vector también tiene que tener esa forma, ¿bien? X, e a la X, seno de X. La tercera función también, X, e a la X y seno de X. Me están dando la forma, por tanto, puedo aplicar combinación lineal. Pero si no me dan la forma de este tipo, así, no puedo aplicar la combinación lineal y tengo que aplicar el Wronskiano, ¿no? Pero como me han dado la forma, aplicamos la combinación lineal. Entonces, primeramente debo generar el sistema, ¿no es cierto? Pero debo anotar la combinación lineal. Entonces, vamos a anotar la combinación lineal. K sub 1 se multiplica por la primera función. K más 3 por X más E a la X más 2 veces el seno de X. Más K sub 2 por K sub X. Como estamos trabajando con K, entonces que sean alfa, ¿ya? Estos escalares. Que sea alfa 1, alfa 2 y aquí K sub X más K menos 1 por E a la X más seno de X. Y finalmente la tercera función más alfa 3 y aquí anotamos 3 veces K más 1 por X más K por E a la X más K más 3 por seno de X. ¿Ya? Listo. Y esto tiene que ser igual al nulo, ¿no es cierto? Para que sea linealmente independiente. Y si no queremos que sea y si queremos que sea linealmente dependiente, no tiene que ser el nulo, ¿no? Pero lo vamos a anotar ahí nomás, ¿ya? Con un bien lo voy a poner porque voy a analizar para que sea linealmente independiente y para que sea linealmente dependiente. Entonces lo estoy dejando ahí. Porque al final solamente me va a interesar el sistema, van a ver. Entonces, ¿cómo generamos? Lo que les había explicado, ¿no? Directamente. Voy a anotar la matriz. Ahora, aquí pasa lo mismo para llevar directamente a la matriz. Tienen que estar ordenadas de la misma forma, ¿ven? X, e a la X, seno de X. X, e a la X, seno de X. X, e a la X y seno de X. Y cada función va a ser la columna de la matriz de coeficientes. Entonces, para la primera tendríamos K más 3, 1 y 2. Para la segunda sería K por K menos, K menos 1 y 1, ¿no? Porque el coeficiente del seno es 1. Aquí tenemos 3, K más 1, K y K más 3. Listo. Multiplicado por el vector columna de incógnitas. Alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Y esto es igual a, para los dos casos, ¿no? Para el primer caso, para que sea linealmente dependiente, tiene que ser 0, 0 y 0. Y para que sea linealmente dependiente, tiene que tener cualquier valor, ¿no? Pero le voy a poner un bien nada más, ¿ya? Para no confundirnos, ¿no? Pero vean, la matriz es cuadrada. Por tanto, puedo calcular el determinante para realizar el análisis de independencia. Bien, voy a calcular el determinante. Entonces, tenemos el determinante de A. K más 3. K. 3 veces K más 1. Aquí tenemos 1, K menos 1, K. 2, 1 y K más 3. Lo que debo hacer ahora es calcular ese determinante, ¿no? Entonces vamos a aplicar inicialmente operaciones elementales para poder encontrar su determinante. Ya. Este 1 que sea el pivote. Vamos a eliminar este K más 3. Entonces tenemos menos K más 3 de la fila 2 más la fila 1. Y menos 2 veces la fila 2 más la fila 3. ¿Ya? Ahora sí. Entonces, aplicando eso, a ver, menos K más 3 más K más 3 es 0. Aquí vamos a tener lo siguiente. K por menos K más 3 por K menos 1. No lo estoy desarrollando todavía. Aquí también tendríamos 3 por K más 1 por menos sería, ¿no? Menos K por K más 3. Ya tenemos eso por una parte. La fila 2 no cambia. 1, K menos 1 y K se mantiene constante. La fila 3 va a cambiar. Menos 2 más 2 es 0. Aquí tendríamos menos 2K más 3 sería, ¿no? Sí, menos 2K más 3. Menos 2K más K sería menos K más 3. Listo, tenemos eso. Ahora desarrollo cofactores en la primera columna. Y en consecuencia se va a anular esta columna y esta fila. Y van a quedar esos 4 elementos. Pero el signo va a ser positivo, más menos, ¿no? Negativo a 1. Vamos a generar ahí. Entonces tenemos menos 1, 1. ¿Ya? Y
¿qué vamos a tener? A ver, vamos a simplificar esto. Tendríamos menos k cuadrado. A ver, menos k cuadrado más k menos 3. Sería menos k cuadrado menos k más 3, ¿no? Menos k cuadrado menos k más 3. Simplificamos esta otra expresión. Menos k cuadrado menos 3k menos k cuadrado más 3 nada más sería ahí. Menos k cuadrado más 3. Ahora, para esta otra. Menos 2k más 3 y menos k más 3. Eso es lo que tenemos. Entonces esto lo voy a borrar. Ya, y esto es menos. Ahora aquí, vean lo siguiente. No puedo hacer nada, ¿no? Aplico nada más la definición de determinante. Entonces tenemos menos k más 3 por menos k cuadrado menos k más 3. Menos producto de la diagonal secundaria. Y tenemos menos 2k más 3 por menos k cuadrado más 3. Es eso nada más, ¿no? Entonces vamos a tener negativo. Vamos a simplificar, a ver qué es lo que tenemos. K cubo, aquí tenemos más k cuadrado menos 3k. Menos 3k cuadrado más 3, no, menos 3k sería, ¿no? Menos 3k. A ver, sí, menos 3k más 9. Menos, aquí nuevamente. Tenemos menos, no, más sería, ¿no? Más 2 veces k cubo. Menos 6k menos 3k cuadrado más 9. Vamos a simplificar. A ver, hay términos semejantes. Por ejemplo, este 9 con este menos 9 se van a ir. 9 con este menos 9 se van. Menos 3k cuadrado se va con este y este. Aquí tenemos menos 3 menos 6. Aquí vamos a tener positivo 6k. Entonces van a ir este con estos dos. Sí, sería eso, ¿no? Entonces anotamos lo que hemos generado. Tenemos menos, aquí tenemos k cubo más k cuadrado. Menos 2k cubo. Simplificando, obtenemos lo siguiente. A ver. Sí, sería menos k cubo por negativo k cubo positivo, ¿no? K cubo positivo menos k cuadrado. Esa sería, ¿no? La solución del determinante. Entonces aquí decimos que el determinante de A es igual a k cubo menos k cuadrado. Podemos factorizar k cuadrado por k menos 1 sería, ¿no? Bien. Ahora, para que sea linealmente independiente inicialmente, decimos que el determinante de A sea distinto de 0. Y para que sea linealmente dependiente, el determinante de A tiene que ser 0. Ahora sí. Primero, para que sea linealmente independiente, ¿ver? Para que sea distinto de 0, entonces vamos a tener k distinto de 0 y k distinto de 1. Ahora, para que sea linealmente dependiente, k es igual a 0 y k es 1. Y esas serían las soluciones, ¿no? Para que sea linealmente independiente y para que sea linealmente dependiente. Entonces, como han podido ver, se usa mucho criterio, bueno, mucha resolución de determinantes en este tipo de problemas. ¿Ya? Es eso nada más, ¿no? Y recordar, ¿no? Que para que sea linealmente independiente tiene que ser distinto de 0 y para que sea linealmente dependiente el determinante tiene que ser 0. Solo es eso, ¿no? Bien, ¿alguna consulta sobre este problema? Ya, no hay dudas, ¿no? Bien, vamos a quedar ahí por el día de hoy y la siguiente vamos a ver base y dimensión y operaciones con subespacios vectoriales. También vamos a ver el Browniano, ¿no? Algunos problemas del Browniano, que ya les he explicado, ¿no? Se usa también para funciones, pero cuando me dan funciones donde no tienen una forma definida, ¿sí? Puede tener cualquier forma, ¿ya? Bien, eso sería todo. La práctica la voy a subir ahora mismo y ya saben, ¿no? Tienen que resolver 20 problemas nada más, 20 ejercicios de la práctica. Y bueno, sería eso nada más, ¿no? Para la nota del segundo parcial. Si no tienen nada más que decir, ahí quedamos, ¿no? Bien, entonces hasta la siguiente clase. Vayan resolviendo los problemas de la práctica, ¿sí? Hasta la siguiente clase y chao. Hasta luego, Oxy. Luego, sí, gracias.
Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, sí. Hasta luego. Hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego.